qué va a saber una novata como esa? Al final, esto no es más que una jaula de perros. El denso humo de los cigarrillos se arremolinaba contra el techo de la sala de reuniones antes de disiparse. Afuera, el viento húmedo y pegajoso del Braem, ese valle selvático y traicionero donde los ríos Apurímac, N y Mantaro trazan cicatrices en la tierra, azotaba las ventanas de calamina del cuartel, haciéndolas vibrar con un quejido metálico. Era la oficina del subcomandante de la Quinta Brigada de Infantería de Montaña Los Cóndores, un lugar que olía a encierro, pólvora vieja y la desesperanza endémica de la zona. Hundido en la gastada imitación de cuero de un sofá familiar, el general de brigada Ricardo Montoya soltó una risa amarga. Fue su primer comentario sobre la nueva comandante. A su lado, asintiendo con servilismo, el coronel Javier Mendoza, su jefe de Estado Mayor, rió por lo bajo y estrujó un vaso de plástico donde había apurado un café pasado, lanzándolo con desdén a una papelera rebosante. Tiene toda la razón, mi general. Ni siquiera es de la escuela de Chorrillos. Por mucho que se jactara de haber estado en las FOES, ¿acaso el mando de una brigada en esta zona del infierno se gana a punta de músculo? No entiendo en qué estaban pensando en el comando conjunto al nombrar a una mujer. Y encima tan joven, para este puesto. Necesitaban un chivo expiatorio, Mendoza, es obvio, continuó Montoya, el cinismo goteando de sus palabras. Esta brigada tiene fama de ser un polvorín, un nido de problemas. La mandaron para lavar la cara, para poner una figura decorativa mientras nosotros seguimos manejando el verdadero negocio. Con suerte. Se limitará a sentarse en el escritorio que le hemos preparado y a firmar lo que le pongamos delante. Pero si le da por tener iniciativa, si intenta meter las narices donde no debe, se va a quemar tan rápido que ni se dará cuenta. Se estrellará contra la realidad de este lugar. El general Montoya tamborileaba la mesa con un lapicero, un hábito nervioso que delataba su impaciencia. Él era el verdadero poder en aquella brigada. Desde que el anterior comandante fue relevado en circunstancias deshonrosas, la unidad había quedado bajo su control absoluto. La red de lealtades, tejida con hilos de promociones compartidas en la Escuela Militar de Chorrillos y pactos sellados con pisco y dinero sucio, formaba un cartel impenetrable. Y ahora, una piedra extraña, una intrusa, amenazaba con incrustarse en su sólida fortaleza. General de Brigada Sofía Vargas. La mujer más joven en alcanzar el generalato y comandar una brigada de combate en la historia del Ejército del Perú. Espero que hayas instruido bien a los comandantes de batallón, la voz de Montoya se tornó afilada, sus ojos brillando con malicia. El coronel Mendoza esbozó una sonrisa torcida, llena de complicidad. No se preocupe, mi general. Especialmente el comandante Alejandro Torres está que echa chispas. Me dijo que estaba ansioso por darle la bienvenida. La primera reunión de oficiales, justo después de la ceremonia de asunción de mando, será todo un espectáculo. A esa misma hora, una camioneta 4X4 de color negro, cubierta por una fina capa de polvo rojizo, cruzaba el puesto de control de la base. En el asiento trasero, la general Sofía Vargas observaba en silencio el paisaje que se sucedía tras la ventana. Las montañas escarpadas, cubiertas por una selva tan densa que parecía devorar la luz, se alzaban como muros impenetrables. Este era el Braem, el corazón de las tinieblas del Perú, donde los remanentes de Sendero Luminoso se mezclaban con las columnas armadas del narcotráfico. La zona de operaciones más brutal y compleja de todo el país, donde se debía combatir en la selva, en la montaña y contra un enemigo invisible que se movía como un fantasma. Pero lo que captó la atención de Vargas no fue la geografía hostil, sino algo más profundo y oscuro, una atmósfera de apatía y corrupción que parecía impregnarlo todo, como el miasma que se levantaba del río al amanecer. El aire aquí está viciado, murmuró Vargas para sí misma. Su voz era tranquila, casi un susurro, pero tenía la resonancia dura y metálica del acero. El joven soldado que conducía la miró de reojo por el retrovisor, con una mezcla de curiosidad y temor, pero ella no volvió a hablar. Sus dedos, que ajustaban la visera de su gorra de reglamento sobre sus rodillas, mostraban unos nudillos callosos. No eran las manos de una burócrata que solo había tocado papeles. Eran las manos de una guerrera, forjadas en el rigor del entrenamiento de las fuerzas de operaciones especiales, en el filo de la navaja donde la vida y la muerte danzan en operaciones encubiertas. El vehículo se detuvo frente al edificio del comando. Los oficiales del Estado Mayor, formados en una línea poco entusiasta, gritaron el lema de la brigada. Con los cóndores, siempre vencedores. Un grito estruendoso pero vacío, unos ojos sin alma. Vargas bajó de la camioneta y los recorrió lentamente con la mirada. El general Ricardo Montoya fue el primero en acercarse.
Su actitud era aparentemente cortés, pero el ángulo de su inclinación de cabeza y la forma en que su mirada la esquivaba revelaban una arrogancia que se podía palpar. Bienvenida a su nuevo comando, general. Ha sido un largo viaje. Soy el general de brigada Ricardo Montoya, su subcomandante. Vargas fijó su mirada en la mano que él extendía. La observó por un instante antes de estrecharla con un apretón breve y firme. En el momento del contacto, una levísima arruga apareció en el entrecejo de Montoya. La presión que sintió fue sorprendentemente fuerte, pesada, impropia de la mano de una mujer según sus anticuados prejuicios. Sin embargo, Vargas no alteró su expresión y soltó la mano de inmediato. El gusto es mío. Soy Sofía Vargas. El clima aquí es bastante pesado. Es la humedad del Brahim, mi general. Es inclemente. Le tomará algo de tiempo aclimatarse, dijo Montoya, poniendo un énfasis particular en la palabra aclimatarse. Vargas no dejó pasar el matiz. Sonrió levemente y respondió, dicen que cuanto más denso es el aire, más clara se vuelve la mente. Entremos. El pasillo que conducía al despacho del comandante era silencioso y lúgubre. Las fotografías de los antiguos comandantes de la brigada, colgadas en la pared, parecían observarla desde sus marcos de madera. Al entrar en su nueva oficina, lo primero que hizo fue examinar la pila de documentos de transferencia de mando sobre el escritorio. A simple vista, todo parecía en perfecto orden, pero su instinto, afilado por años de detectar emboscadas, le advertía que algo fundamental faltaba. ¿Dónde están los informes de las auditorías de seguridad y el análisis de los incidentes de los últimos 3 años? Preguntó Vargas al coronel Mendoza, que había entrado tras ella. Mendoza, sin mostrar el menor atisbo de sorpresa, respondió con una fluidez ensayada, esos documentos, mi general. Están siendo reclasificados en la sección de inteligencia. Es un proceso que tomará algo de tiempo, la cantidad de información es abrumadora. Si le parece, puedo traerle un resumen ejecutivo mientras tanto. Era una mentira burda. Una treta evidente para vendarle los ojos y taparle los oídos a la nueva comandante desde el primer día. Vargas cerró la carpeta que tenía en las manos y miró a Mendoza directamente a los ojos. Reclasificando. Tenía entendido que mis órdenes fueron claras, todo debía estar listo antes de mi llegada. Mis disculpas, general. Debe haber habido un error a nivel de los suboficiales. Ya sabe cómo es por aquí, estamos en una zona remota y el personal administrativo no siempre es el más competente. El coronel dejó la frase en el aire, desviando sutilmente la culpa hacia sus subordinados. Vargas no insistió. Sabía perfectamente que si montaba en cólera en ese momento, solo conseguiría que susurraran a sus espaldas. Ya ven, las mujeres son demasiado emocionales. Lo conocía de sobra. Entendido. Quiero los originales en mi escritorio mañana a primera hora. No el resumen, los originales. Haré todo lo posible, mi general, pero no puedo garantizarlo, respondió Mendoza con una inclinación de cabeza antes de retirarse. Apenas se cerró la puerta, un eco apagado de risas contenidas se filtró desde el pasillo. Vargas se acercó a la ventana y corrió la cortina. Más allá de la plaza de armas, a lo lejos, se adivinaba la línea impenetrable de la selva. Interesante. Muy interesante, susurró. Sus pupilas se contrajeron, frías como el hielo. Esto era un campo de batalla. No uno donde silbaran las balas, sino uno donde las hojas invisibles de la política y la guerra de poder brillaban en la penumbra. Recordó las innumerables veces que, como miembro de las FOES, se había enfrentado a terroristas y narcotraficantes atrincherados. La clave era siempre la misma, atacar el punto vital cuando el enemigo se siente más seguro y confiado. Aún no era el momento. Ella era una cazadora que sabía esperar a que la presa, en su arrogancia, ofreciera voluntariamente el cuello. A las 2 de la tarde, la primera reunión de oficiales de operaciones. El ambiente en la sala era denso, casi irrespirable. Los comandantes de batallón y los jefes de sección estaban presentes. Cuando Vargas entró, todos se pusieron de pie mecánicamente y la saludaron. Una vez sentada, justo cuando iba a comenzar a hablar, un chasquido rítmico rompió el silencio. Chac, chac, chac. Provenía de un rincón de la sala. En una sala de reuniones tan tensa, el sonido de alguien masticando coca resonaba con una insolencia inusitada. Todas las miradas se dirigieron hacia el comandante Alejandro Torres. Estaba recostado en su silla, casi despatarrado, masticando ostentosamente un bolo de hojas de coca mientras hacía sonar un bolígrafo contra la mesa. A pesar de sentir la mirada de Vargas sobre él, no se detuvo.
Al contrario, la miró directamente a los ojos, con una mueca de desafío, e hizo un ruido aún más fuerte con la mandíbula. Era una provocación flagrante. El general Montoya fingía estar absorto en sus papeles, mientras que el coronel Mendoza tenía una sonrisa apenas perceptible dibujada en los labios. Vargas observó a Torres por un momento y luego, como si nada hubiera pasado, comenzó a hablar. Vamos a revisar el estado de preparación para la temporada de lluvias, que es cuando el enemigo aprovecha la cobertura para moverse. Comandante del batallón contrasubversivo, presente su informe. Torres, sin moverse de su asiento y mientras seguía masticando, respondió con una lentitud deliberada. Mi general, todo está en el informe escrito. ¿De verdad es necesario que lo repita verbalmente? Con el debido respeto, la gente de campo como nosotros a veces no se explica bien con palabras. Será más fácil para usted si simplemente lo lee. Un silencio glacial se apoderó de la sala. Aquello no era simple pereza o mala educación. Era un desafío frontal a su autoridad, un acto de insubordinación en toda regla. Los rostros de los otros oficiales palidecieron, pero nadie se atrevió a reprender a Torres. Todos conocían el poder del cartel que lo respaldaba. Vargas se levantó lentamente de su silla y caminó hacia él. El sonido seco y rítmico de sus botas de combate rompió el silencio. Se detuvo frente a Torres y lo miró desde arriba. ¿Esa es la forma en que un oficial se dirige a su superior, comandante? Torres soltó una risita y se levantó de su silla con torpeza fingida, manteniendo su postura arrogante. Oh, discúlpeme, mi general. Es que tengo un problema en la espalda, ya sabe, los años en el monte. Además, como usted es nueva en la zona y quizás no conoce bien cómo funcionan las cosas aquí. Nosotros valoramos más las operaciones reales que los informes burocráticos. Si se limita a dar órdenes desde un escritorio, la primera línea se paraliza. Desde un escritorio. No conoce bien cómo funcionan las cosas aquí. Eran frases cargadas del veneno de siempre, ¿qué va a saber una mujer? En los ojos de Torres había una burla explícita que decía, ¿y qué vas a hacer al respecto? Él sabía que tenía las espaldas cubiertas. Detrás de él estaba Montoya, y si Vargas se atrevía a gritar o a perder los estribos, el guión ya estaba escrito, la tildarían de histérica y poco profesional. Pero Vargas no reaccionó como esperaban. En lugar de enfadarse, habló con una voz muy tranquila y baja, casi como si estuviera corrigiendo a un niño malcriado. Lamento lo de su espalda, comandante. Es una pena. Un comandante de batallón con una hernia discal. Eso supone una seria limitación para su capacidad de combate. No, bueno, para las operaciones no tengo ningún problema, balbuceó Torres, desconcertado. Esa es su opinión, dijo Vargas, cortante. Siéntese. Regresó a la cabecera de la mesa. Torres, con una expresión de triunfo mal disimulado, miró de reojo a Montoya mientras volvía a sentarse. Vargas continuó la reunión como si nada. Sin embargo, su mirada había cambiado. En su mente, el organigrama de la Quinta Brigada ya estaba trazado, y las partes podridas, las que había que amputar, estaban claramente identificadas. Cuando la reunión terminó, los oficiales salieron en tropel. Montoya le dio una palmada en el hombro a Torres mientras salían y le susurró, bien hecho. La dejaste helada. No pudo decir ni una palabra, solo se le puso la cara roja. ¿Viste? No fue nada del otro mundo, mi general. Tanta fama de las FOES y me pareció puro cuento. Se acobardó, ni siquiera se atrevió a sostenerme la mirada. En la sala de reuniones vacía, Vargas se quedó sola, observando la pizarra con el mapa de operaciones. Sacó una pequeña libreta de su bolsillo. Con una pluma estilográfica, trazó una línea roja junto al nombre que acababa de escribir, Comandante Alejandro Torres. Teniente de Ricardo Montoya. El primer objetivo eres tú, susurró para sí misma. Vargas lo sabía. La misma arrogancia que Torres había mostrado al masticar esas hojas de coca sería la soga que finalmente le apretaría el cuello. No tenía intención de precipitarse. Como una anaconda que se enrosca lentamente alrededor de su presa antes de asfixiarla, ella se preparaba para cortarles la respiración, de forma metódica y segura. Esa noche, en la residencia asignada al comandante de la brigada, Vargas se quitó el uniforme y se puso un equipo de entrenamiento. Sus puños, rápidos y brutales, impactaban contra un saco de arena. Pac, pac, pac. Gotas de sudor caían al suelo. Frente a ella, en su mente, se proyectaban los rostros burlones que había visto durante el día.
La noche en el Braem era profunda y oscura, pero la guerra de Sofía Vargas acababa de comenzar. Se secó el sudor y miró a través de la ventana hacia la oscuridad que envolvía el cuartel general. Prepárense, pensó. Les voy a enseñar cómo esta, novata, desgarra a los perros de su jaula. Y en la penumbra, solo sus ojos brillaban con una luz fría y depredadora. El viento del amanecer en la selva alta era cortante, casi como una cuchilla. Sobre la línea de la cordillera, el sol comenzaba a teñir de rojo las nubes, pero en el puesto de vigilancia de la Quinta Brigada, el aire seguía helado. La general Sofía Vargas había salido de su residencia a las 4 de la madrugada para su primera inspección de campo. Sus botas brillaban sin una mota de polvo y los pliegues de su uniforme de combate eran afilados como cuchillos. Sin embargo, la apariencia de los oficiales que debían recibirla era muy diferente. La hora acordada era las 5 en punto. Pero el comandante Alejandro Torres, jefe del batallón de la zona, no apareció hasta las 5:10, caminando con una parsimonia insultante. Las correas de su equipo estaban sueltas y la cinta de su casco colgaba sin abrochar. Al ver a la general, ni siquiera se molestó en trotar, se acercó como si estuviera dando un paseo matutino. Vaya, mi general. Llegó usted antes de lo que pensaba. El tráfico en estos caminos de troche es terrible, ya sabe. Torres ni siquiera hizo el saludo reglamentario, limitándose a frotarse la nariz con un guante mientras el inconfundible chasquido de su masticación de coca llenaba el silencio. El edecán que acompañaba a Vargas se puso rojo de ira y fulminó con la mirada a Torres, pero la general levantó una mano para detenerlo. Observó en silencio las correas sueltas y el casco torcido del comandante. ¿Tráfico?, preguntó con una voz suave, casi melosa. ¿Hay tanto tráfico en esta carretera a estas horas de la madrugada? Su tono no era de acusación, sino de genuina curiosidad. Torres sonrió para sus adentros. Qué ingenua es esta mujer de Lima. Se cree cualquier cosa que le diga. Ah, sí, mi general. Es que los cocaleros y los comerciantes informales se mueven mucho antes del amanecer para evitar los controles. Es un verdadero dolor de cabeza mantenerlos a raya. Usted, que viene de la capital, seguramente le costará entender la complejidad de esta zona. Pura mentira. A esa hora, la carretera estaba restringida al tránsito militar. Sin embargo, Vargas asintió con la cabeza y sacó su libreta, fingiendo tomar notas. Ya veo. El control de la población local es complicado. Lo tendré en cuenta. Debe ser un trabajo muy duro para usted, comandante. Una sonrisa de suficiencia se dibujó en el rostro de Torres. La subestimaba por completo. Estaba convencido de que su historial en las FOES era una farsa, una hoja de servicios inflada para fines publicitarios. ¿Qué tipo de operaciones especiales podría haber hecho alguien con esa mirada tan ingenua? Comenzó a caminar a lo largo del perímetro, guiando a Vargas. Por aquí, mi general. Pero tenga cuidado, esta pendiente es bastante pronunciada. Veo que usa botas de combate, pero aún así, vigile sus tobillos. Las mujeres suelen tener los huesos más frágiles y se lesionan con facilidad. Era un comentario sexista y descarado, pero Vargas simplemente sonrió y lo siguió. Agradezco su preocupación. Guíeme despacio, por favor. La inspección fue un desastre. La actitud de los centinelas era laxa, los soportes de las ametralladoras estaban oxidados y varias de las pantallas de las cámaras de vigilancia estaban empañadas por la humedad, impidiendo una visión clara. Había docenas de fallos que Vargas podría haber señalado, pero mantuvo la boca cerrada. En su lugar, fingió escuchar atentamente las excusas de Torres. Es el salitre de la selva, mi general, el óxido aparece de la noche a la mañana. Apenas limpiamos, ya está oxidado otra vez. No hay presupuesto, falta personal, los de arriba nos presionan, los de abajo no obedecen. Ser comandante de batallón aquí es un infierno. Debes tenerlo difícil, respondió Vargas con tono compasivo. Hablaré con el jefe de Estado Mayor para que priorice el tema del presupuesto. Envalentonado por la actitud sumisa de Vargas, Torres llegó al extremo de sacar un cigarrillo y encenderlo en medio de la inspección. Fumar en una zona de operaciones, y frente a un superior, era una violación flagrante del reglamento. ¿Quiere uno? Ah, verdad que usted no fuma. Aunque últimamente, muchas mujeres militares lo hacen. No, gracias. Fume usted tranquilo. Vargas desvió la mirada hacia la base de la alambrada. Sus ojos de halcón, entrenados para detectar la más mínima anomalía, captaron algo.
La tierra en la base de un poste estaba removida de una forma poco natural, como si alguien hubiera cavado y vuelto a cubrir el agujero. Y junto a la tierra removida, una colilla de cigarrillo extranjero. No era una marca nacional. Se agachó, fingiendo atarse los cordones de la bota, y con un movimiento rápido, recogió la colilla y se la guardó en el bolsillo. ¿Pasa algo, mi general?, preguntó Torres, expulsando una bocanada de humo. No, nada. Se me había soltado un cordón. Continuemos. Vargas se reincorporó. Su rostro seguía siendo afable, pero la mano en su bolsillo se cerró con fuerza. Aquella marca en el suelo no era obra de un animal. Alguien había estado practicando una infiltración o, peor aún, había estado usando ese punto para entrar y salir sin ser detectado. Y el comandante del batallón, el responsable de la seguridad, no tenía ni la más remota idea. O quizás lo sabía y lo estaba encubriendo. De regreso al cuartel general, la mente de Vargas trabajaba a toda velocidad. Dentro del vehículo, le dio una orden en voz baja a su edecán. Consígueme las grabaciones de las cámaras de vigilancia de hoy, de toda la semana. No pases por el jefe de inteligencia. Ve directamente al suboficial de sistemas y pídelas en mi nombre. Máxima discreción, ¿entendido? Sí, mi general. Pero según el protocolo de seguridad. Dile que es una inspección sorpresa de seguridad, simulando un estado de guerra. No hagas preguntas, solo actúa. La imagen de mujer dócil y despistada que había mostrado frente a Torres había desaparecido por completo. Su edecán, ante esa fría demostración de carisma, tragó saliva y asintió. A esa misma hora, en la oficina del subcomandante, Ricardo Montoya, Javier Mendoza y un recién llegado Alejandro Torres celebraban. Sobre la mesa, varias cajas de pollo a la brasa y botellas de Inca Kola. ¿Y bien? ¿Qué tal nuestra generala? ¿Demostró tener buenas piernas para la montaña? Preguntó Montoya mientras partía un trozo de pollo con las manos. Torres soltó una carcajada mientras masticaba un trozo de piel crujiente. Ni se imagina, mi general. Se ahogaba, no podía ni respirar. La llevé a propósito por el camino más jodido. Y no tenía ni idea de qué mirar. Cada vez que le inventaba una excusa, es por la humedad, esto aquí es normal, ella solo asentía con la cabeza. Es una completa marioneta. Un títere. Mendoza se unió a las risas. ¿Lo ve, mi general? Por mucho que digan de las FOES, una mujer no sirve para esto. No tienen instinto para el campo. Se supone que está para revisar papeles, pero ni eso hace bien. Esta mañana le pasé unos documentos para su firma, y los firmó sin leerlos. Montoya asintió, satisfecho. Perfecto. Todo va según el plan. Sigan así por un tiempo, háganla sentir cómoda, que se crea que la estamos tratando como a una reina. Y cuando llegue el momento clave, le cortaremos las piernas. Saben que el próximo mes viene el comandante general del ejército para la inspección de combate. ¿Verdad? Por supuesto, respondió Torres, sus ojos brillando como los de una serpiente. Ya tenemos un plan para humillarla a lo grande. Vamos a sabotear sutilmente la red de comunicaciones para paralizar la cadena de mando. El comandante general verá en vivo y en directo cómo la comandante de brigada se queda muda y no sabe qué hacer en plena crisis. Ellos no sabían cuán superficial era la trampa que estaban cavando. No tenían ni idea de que la mujer de la que se reían y a la que despreciaban ya tenía el cañón de su fusil apuntando directamente a sus cabezas. Esa noche, en el despacho del comandante de brigada, mucho después de que todos se hubieran ido, Vargas estaba sentada sola bajo la luz de una lámpara de escritorio. Sobre la mesa, la colilla de cigarrillo extranjero que había recogido y una tableta que reproducía las grabaciones de las cámaras de vigilancia. Amplía la imagen, se dijo a sí misma mientras tocaba la pantalla. La fecha del video, 3 días antes, 2 de la madrugada. Una camioneta civil entraba por una puerta trasera del puesto de vigilancia de Torres. Varios hombres bajaban cajas de tecnopor del vehículo y las llevaban adentro. Quien los recibía no era otro que el comandante Alejandro Torres. Se reía y bromeaba con ellos, y en un momento dado, uno de los civiles le metía un sobreabultado en el bolsillo. Contrabando. O peor, narcotráfico. El comandante del batallón convierte su unidad en un corredor para delincuentes. Una risa seca escapó de los labios de Vargas. No era simple negligencia. Era un crimen grave, un acto de traición que podía costarle décadas de cárcel. Guardó la colilla en una bolsa de plástico para pruebas y miró fríamente la imagen de Torres en la pantalla.
Alejandro Torres, ni siquiera mereces llamarte soldado. Es una deshonra que un traidor como tú sea uno de mis subordinados. Abrió un cajón y sacó una vieja libreta, la misma que usaba en las FOES para planificar sus operaciones. En la primera página, escribió con trazo grueso: Operación, limpieza profunda. Objetivo número 1, Comandante Alejandro Torres, Batallón Contrasubversivo número 51. Cargos: abandono de puesto, fallo en la seguridad, permitir el acceso ilegal de civiles, sospecha de soborno. Dejó el bolígrafo y se reclinó en la silla. Podría llamar a la policía militar en ese mismo instante y arrestarlo. Pero eso solo cortaría la cola de la serpiente. Detrás de Torres estaba Mendoza, y en la cima, Ricardo Montoya. Tenía que atraparlos a todos de una vez. Y para eso, necesitaba un golpe más contundente, más espectacular. La inspección de combate del comandante general. La misma inspección que ellos planeaban usar para destruirla. Perfecto, pensó. Seré la comandante estúpida que esperan que sea. Bailen todo lo que quieran en su escenario. Pero cuando se apaguen las luces, ese escenario se convertirá en su patíbulo. Vargas levantó el teléfono. La persona al otro lado de la línea era su único aliado de confianza dentro de la brigada, un joven y discreto asesor legal que había colocado estratégicamente antes de su llegada. ¿Estás listo? Sí, mi general. Tal como ordenó, la solicitud para intervenir las cuentas bancarias del comandante Torres está preparada. ¿Cuándo la ejecuto? Todavía no. Espera al momento en que se sientan más seguros, más arrogantes. Ahí es cuando caerá el rayo. Vargas colgó y miró por la ventana. La plaza de armas estaba sumida en una oscuridad profunda. El sonido del viento que soplaba desde la selva le pareció el de alguien afilando un machete. A la mañana siguiente, en la reunión de operaciones, Vargas entró con la misma expresión afable, quizás incluso un poco intimidada, del día anterior. El comandante Torres seguía con su bolo de coca, y el coronel Mendoza jugaba con un bolígrafo, recostado en su silla. El general Montoya comenzó a hablar con voz condescendiente. Mi general, sobre la próxima inspección del comando, no se preocupe. Nosotros nos encargaremos de toda la preparación. Usted no tiene por qué estresarse con doctrinas tácticas complejas. Limítese a atender a los visitantes. A asegurarse de que el comandante general reciba un buen café. Con eso ya ganará puntos. Era un insulto flagrante, tratándola como si fuera una anfitriona de eventos sociales. Algunos oficiales de carrera se sintieron incómodos, pero nadie se atrevió a decir nada. Vargas bajó la vista a su taza de café por un momento, luego levantó la cabeza y sonrió ampliamente. ¡Ah, qué alivio! La verdad es que la parte táctica todavía me cuesta un poco. Confío plenamente en usted, mi general, y en usted, coronel. Comandante Torres, cuento con su ayuda también, ¿verdad? Torres soltó un resoplido. Claro, mi general. Con que usted haga lo que se le dice, le garantizamos que quedará bien. Gracias. Me siento mucho más tranquila así. La palabra tranquila de Vargas provocó una oleada de alivio y sonrisas burlonas en la sala. Habían mordido el anzuelo. No tenían ni idea de que la presa que tenían delante era en realidad un tigre que ocultaba sus garras. Mientras Torres salía de la sala, la mirada de Vargas se clavó en su espalda como un dardo envenenado. Disfrútalo. Esa sonrisa se convertirá en un grito muy pronto. El sonido de la puerta de su despacho al cerrarse resonó en el pasillo, pesado y ominoso. La calma que precede a la tormenta había descendido sobre la base Los Cóndores. Día de la visita del comandante general del ejército. Desde el amanecer, una tensión palpable flotaba en el aire de la Quinta Brigada. Hasta el polvo de la plaza de armas parecía contener la respiración. El cielo del Braem estaba cubierto de nubes grises que amenazaban con descargar un aguacero, y el viento húmedo hacía ondear pesadamente la bandera peruana en el mástil del cuartel. El Centro de Operaciones de Combate, COC, era un hervidero. Docenas de monitores mostraban en tiempo real las imágenes de los puestos de vigilancia en la selva y las bases contraterroristas. El tecleo de los operadores y el crepitar de las radios se mezclaban en un zumbido constante. La general Sofía Vargas estaba sentada en el puesto de mando central, con la vista fija en la pantalla principal. Su rostro parecía tenso, sus manos entrelazadas sobre la mesa temblaban ligeramente. Detrás de ella, el coronel Javier Mendoza le hizo una seña al general Ricardo Montoya. Mírela. Ya está paralizada de miedo. Montoya sonrió satisfecho y,
fingiendo preocupación, se acercó a Vargas. Mi general, no se le ve bien. Cuando llegue el comandante general, usted tiene que hacer la presentación. ¿Está segura de que podrá? Vargas se giró, sobresaltada. Ah, no, no. Claro que puedo. ¿Qué clase de comandante sería si ni siquiera puedo hacer un briefing? Es solo que no me siento muy bien del estómago. No se ponga nerviosa, intervino Mendoza con una sonrisa viscosa. Nosotros, su Estado Mayor, la respaldaremos en todo momento. Respaldo era la palabra clave para su planificado sabotaje. A las 10 de la mañana, el helicóptero del comandante general aterrizó en la plaza de armas. El viento de las hélices levantó una nube de polvo rojizo. El comandante general era conocido por ser un hombre de principios, estricto y poco amigo de las formalidades. Apenas bajó, respondió con un gesto seco al saludo de Vargas y se dirigió directamente al COC. General Vargas, he recibido informes preocupantes sobre la baja moral y las brechas de seguridad en la Quinta Brigada. Hoy quiero verlo con mis propios ojos. Inicia un simulacro de incursión enemiga. Ahora mismo. La orden cayó como un latigazo. Vargas tragó saliva y respondió, a sus órdenes, mi general. Alerta roja para toda la brigada. Activar plan de defensa y bloqueo. Apenas dio la orden, las sirenas comenzaron a aullar. En las pantallas, las tropas empezaron a moverse con celeridad. Hasta aquí, todo iba bien. Pero el verdadero espectáculo estaba a punto de comenzar. 3 de los monitores que mostraban el sector del batallón de Torres parpadearon y se quedaron en negro. ¿Qué demonios pasa con la comunicación?, gritó el oficial de transmisiones, desconcertado. En cuestión de segundos, las pantallas de otros puestos de vigilancia también se apagaron. El COC se convirtió en un caos. Puestos 1, 2 y 3 sin comunicación. El puesto de mando del batallón no responde. El sistema de transmisión de video ha caído. Causa desconocida. El comandante general frunció el ceño. Miró a Vargas con ojos helados. General Vargas, ¿qué significa este desastre? El enemigo ni siquiera ha atacado y su sistema de comunicaciones se derrumba. ¿Este es el nivel de la brigada que usted comanda? Vargas se levantó de un salto, visiblemente alterada. Sus ojos se movían de un lado a otro, perdidos. Coronel Mendoza, ¿qué ha pasado? Ayer todo funcionaba perfectamente. Mendoza, interpretando su papel a la perfección, sacudió la cabeza con gesto de impotencia. No lo sé, mi general. Parece una sobrecarga repentina del servidor. Los equipos son muy viejos. Si usted hubiera agilizado la partida presupuestaria que le presentamos, quizás esto no habría pasado. Una forma sutil de echarle toda la culpa. En ese momento, entre el ruido estático, se escuchó la voz del comandante Torres por la radio. CRSHHH, aquí Batallón 51. ¿Me copia el comando? Maldita sea, ¿qué pasa? Mis hombres están parados esperando órdenes. Nadie nos dice qué hacer. La voz irritada de Torres resonó en todo el COC. El rostro del comandante general pasó del rojo a un tono púrpura. Un comandante incapaz de dar órdenes claras a sus subordinados, generando caos en el campo. El peor escenario posible. El general Montoya suspiró profundamente y dio un paso al frente. Mi general, dijo dirigiéndose al comandante general, la general Vargas lleva poco tiempo aquí y aún no se ha familiarizado con nuestros sistemas. Si me lo permite, asumiré el mando para controlar la situación. El comandante general asintió con un gesto de fastidio. Montoya, como si hubiera estado esperando ese momento, tomó el micrófono y comenzó a dar órdenes con una fluidez impresionante. Todas las unidades, cambien a la frecuencia de respaldo y mantengan posiciones. Jefe de comunicaciones, active el servidor de emergencia. Como por arte de magia, el caos comenzó a disiparse bajo sus órdenes. Era una obra de teatro perfectamente ensayada. Vargas, con el rostro pálido, se quedó arrinconada, sin poder decir una palabra. Vio el cruce de miradas entre Montoya y Mendoza, una comunicación silenciosa que gritaba, ¿lo ves? No eres más que una figura decorativa. El simulacro terminó bajo la dirección de Montoya. Vargas fue completamente ignorada. El comandante general ni siquiera la miró, en su lugar, le dio una palmada en el hombro a Montoya. General Montoya, sin usted esto habría sido un desastre. Cuando un comandante es incompetente, al menos su estado mayor debe ser brillante.
Vargas agachó la cabeza, humillada. Pero en el suelo, la comisura de sus labios se curvó en una sonrisa casi imperceptible. Disfrútenlo. Esta será su última victoria. En su mano, apretaba una pequeña memoria USB. En el instante caótico, justo antes de que se cortaran las comunicaciones, había logrado descargar todos los registros del sistema y, lo más importante, el video de una cámara de seguridad que mostraba al comandante Torres manipulando deliberadamente los cables de fibra óptica. Su actuación de incompetencia había sido perfecta, y sus enemigos habían caminado directamente a la tumba que ellos mismos habían cavado. Comencemos con el análisis post-acción, anunció un oficial. El ambiente en la sala de reuniones era más pesado que en un funeral. El comandante general estaba sentado en la cabecera, fulminando a Vargas con la mirada. A su lado, con expresiones triunfantes, estaban Montoya, Mendoza y Torres, quien acababa de llegar, cubierto de barro y jadeando para aparentar que venía de una dura jornada en el campo. General Vargas, tronó el comandante general, deme una explicación. La red de mando de su brigada queda fuera de servicio a los 10 minutos de iniciar un simulacro. Si esto hubiera sido real, su unidad habría sido aniquilada. Montoya intervino, fingiendo defenderla. Mi general, no sea tan duro con ella. La general Vargas no tiene mucha experiencia de campo y seguramente descuidó el mantenimiento de los equipos. Yo debía haberla asesorado mejor, es mi culpa. Era una forma de apuñalarla por la espalda mientras se hacía pasar por un subordinado leal. Torres también añadió leña al fuego. Desde el campo, la situación era desesperante. Sin órdenes, mis soldados no sabían qué hacer. Mi general, ¿recuerda que siempre le he insistido en la importancia de un mando centrado en las operaciones reales? Todas las flechas apuntaban a Vargas. Justo cuando todos pensaban que estaba acabada, ella, que había mantenido la cabeza gacha, la levantó lentamente. Sus ojos ya no eran los de la mujer asustada del COC. Eran los ojos fríos y afilados de un francotirador de las FOES apuntando al corazón del enemigo. Mi general, no voy a dar excusas. Sin embargo, creo que es necesario determinar la causa exacta del fallo. Su voz era baja y grave, sin rastro de intimidación. El comandante general la miró, extrañado. ¿La causa? ¿No fue por equipos obsoletos? ¿Estamos seguros de eso? Por favor, miren la pantalla. Vargas pulsó un botón en un control remoto. En la pantalla principal apareció un video. Era de la cámara de seguridad de la sala de comunicaciones del batallón de Torres, grabado justo antes del simulacro. En la imagen, se veía claramente a Torres ordenando a sus subordinados que salieran, y luego, él mismo desconectando un cable del servidor principal y vertiendo agua sobre una fuente de poder. Un gemido ahogado escapó de los labios de Torres. Su mandíbula, que hasta entonces masticaba coca, se quedó paralizada. Su rostro se volvió del color de la cera. Montoya y Mendoza abrieron los ojos como platos. Comandante Alejandro Torres. Sabotaje deliberado de las comunicaciones y acto de traición, recitó Vargas los cargos con voz clara y metódica. Eso es un montaje. Es un video falso, un defake de esos. La general me está tendiendo una trampa, gritó Torres, poniéndose de pie y señalándola. Siéntese. Vargas, sin siquiera mirarlo, reprodujo el siguiente video. Esta vez, era la grabación nocturna de hacía unos días, donde se veía a Torres reuniéndose con los contrabandistas, recibiendo mercancía y guardándose el sobre con dinero en el bolsillo. Abandono de puesto, permitir el acceso ilegal de civiles, soborno. Y hoy, sabotaje para socavar la cadena de mando. ¿Usted se considera un soldado? La sala estaba en shock. El rostro del comandante general había pasado de rojo a un morado intenso. Temblaba de rabia y decepción. Torres, infeliz. ¿Es eso cierto? Torres, acorralado como una rata, perdió el control. Con los ojos inyectados en sangre, se abalanzó hacia Vargas. Maldita perra. ¿Poniendo cámaras ocultas? Te voy a matar. Fuera de sí, agarró un pesado cenicero de cristal de la mesa y lo levantó para estrellarlo en la cabeza de Vargas. Un acto de violencia contra un superior, la máxima insubordinación. Todos gritaron, paralizados. Pero Vargas no se movió. Justo cuando el cenicero iba a impactar, su mano izquierda se disparó como un rayo y sujetó la muñeca de Torres. ¡Arg! Un crujido de huesos resonó en la sala, seguido del alarido de dolor de Torres.
Vargas le retorció la muñeca y lo estampó contra la mesa. ¡Crack! El cristal protector se hizo añicos y la cara de Torres quedó clavada en la madera. Vargas le inmovilizó el brazo a la espalda y le susurró al oído con una voz gélida. ¿Creías que en las FOES solo aprendí a matar gente? ¿Me llamaste, novata? Dime, ¿qué se siente tener los huesos rotos por la mano de esa, novata? Suéltame. Me rompes el brazo, gemía Torres, pero la presión de Vargas era como una prensa de acero. Aumentó la fuerza, llevando la articulación del hombro al límite. Se oyó un chasquido espantoso. No hagas el ridículo frente al comandante general. O te lo disloco por completo. Torres, echando espuma por la boca, se quedó flácido por el dolor. Fue una demostración de fuerza abrumadora. La leyenda de las FOES no era un cuento. Montoya y Mendoza estaban petrificados, incapaces de articular palabra. La novata que conocían había desaparecido. Frente a ellos había una bestia depredadora que había olido sangre. Vargas empujó a Torres al suelo, sacó un pañuelo y se limpió las manos. Luego llamó al jefe de la policía militar. Jefe de la PM, ¿qué espera? Es un delincuente en flagrancia. Lléveselo. A sus órdenes. Los policías militares, que ya estaban prevenidos, entraron y arrastraron a Torres como a un saco. Mientras lo sacaban, Torres, desesperado, gritó hacia Montoya: «Mi general, ayúdeme. Hice lo que usted me ordenó». «Mi general». Montoya, aterrado, desvió la mirada. El eco de los gritos de Torres se perdió en el pasillo. Vargas se ajustó el uniforme y se cuadró ante el comandante general. Lamento profundamente este incidente. La falta de mi subordinado es mi responsabilidad. Pero un tejido podrido debe ser extirpado para que pueda crecer tejido sano. A partir de hoy, comenzará la gran limpieza de la Quinta Brigada. El comandante general la miró, atónito por un momento, y luego asintió lentamente. Su expresión había cambiado de la ira a la admiración. General Vargas. Usted no es una mujer común. Le doy plenos poderes. Arrase con todo y reconstruya desde cero. Gracias, mi general. A sus órdenes. La mirada de Vargas se movió lentamente hacia Montoya y Mendoza. Sus rostros estaban blancos como el papel. Vargas movió los labios, articulando unas palabras que solo ellos pudieron entender. Ustedes son los siguientes. Un pilar del cartel había caído. Pero esto era solo el principio. La venganza de Sofía Vargas acababa de comenzar. El sangriento festín apenas daba inicio. Tras la detención del comandante Alejandro Torres, un silencio sepulcral, espeso como el hielo, se instaló en el cuartel de la Quinta Brigada. Los oficiales caminaban de puntillas por los pasillos y los soldados se comunicaban con miradas, sin atreverse a respirar demasiado fuerte. El terror de haber presenciado el poderío de la nueva comandante era inmenso. Sin embargo, los que aún quedaban en pie, albergaban un resentimiento profundo en medio de su miedo. En la oficina del subcomandante, el general Ricardo Montoya vaciaba con furia un cenicero lleno de colillas. Mendoza, ¿nos vamos a quedar de brazos cruzados? Ese imbécil de Torres, por no poder controlar su temperamento, arruinó todo nuestro plan. El coronel Javier Mendoza, con los ojos inyectados en sangre, revisaba una pila de documentos. Él no era un bruto como Torres. Era un maestro de la burocracia, un experto en atrapar a la gente con reglamentos, procedimientos y cifras. No se preocupe, mi general. Torres era una pieza descartable. Puede que la comandante sea buena para los golpes, por su pasado en las FOES, pero es imposible que conozca los intrincados laberintos de la administración militar. La pluma es más fuerte que la espada. La vamos a asfixiar con papeleo. Mendoza le mostró un documento, plan de adquisición anticipada de ropa de invierno y combustible de calefacción. A primera vista, parecía un plan perfecto para asegurar el bienestar de las tropas durante el frío friaje de la sierra. Pero ocultaba tablas de precios infladas y cláusulas diseñadas para favorecer a una empresa específica. ¿Qué es esto? El pronóstico dice que este invierno será el más crudo en décadas. Es una solicitud para usar fondos de emergencia y comprar combustible y uniformes térmicos adicionales. La suma es de varios millones de soles. Por lo que requiere la firma obligatoria de la comandante. La empresa proveedora es una compañía fantasma registrada a nombre de mi cuñado. En el momento en que ella estampe su firma, podremos acusarla de malversación de fondos y abuso de autoridad. Estará acabada. Una sonrisa malévola se dibujó en el rostro de Montoya.
Eres un genio, Mendoza. Es el cebo perfecto para una mujer, que seguro no entiende de números. Ve ahora mismo y haz que lo firme. A las 3 de la tarde, en el despacho de la comandante. El coronel Mendoza entró sosteniendo una gruesa carpeta. Su rostro ya no mostraba arrogancia, sino una falsa expresión de sumisión, casi de miedo. Mi general, traigo un asunto urgente para su aprobación. Según los pronósticos, una ola de frío polar sin precedentes golpeará a la región. Para evitar que nuestros soldados sufran de hipotermia, debemos procesar este contrato hoy mismo para asegurar el suministro. Vargas, en silencio, se ajustó las gafas y tomó los documentos. Eran páginas y páginas de cifras diminutas y jerga contable. Cualquier otro comandante, confiando en la explicación de su jefe de Estado Mayor, habría firmado tras un vistazo superficial. Mendoza contaba los segundos en su mente. 3, 2, 1. Firma, maldita sea. Pero la mano de Vargas no se movió. Comenzó a leer, desde la primera página, línea por línea, siguiendo el texto con el dedo. 5 minutos. 10. 30. El único sonido en la oficina era el del pasar de las páginas. El sudor frío comenzó a perlar la frente de Mendoza. Mi general, la empresa proveedora nos está presionando, dicen que el plazo se acaba. Yo ya he revisado todo el contenido, puede confiar en mi criterio. Coronel Mendoza, lo interrumpió Vargas sin levantar la vista de los papeles. Esta empresa, Logística Andina S.A.C., está registrada en una dirección en Ayacucho. Si no me equivoco, esa zona es puro campo, no hay nada allí. ¿Cómo una empresa sin almacenes va a suministrar 300.000 litros de combustible? El corazón de Mendoza dio un vuelco. Ah, eso. La sede principal está en Lima. Esa es solo una oficina de enlace. Debe ser un error en la documentación. ¿Un error? Y aquí, en la lista de precios de los uniformes, veo que el costo es un 30% superior al del mercado. Dice que son de un material especial, pero se trata de un producto sin certificación de calidad que intentan hacer pasar por un artículo reglamentario del ejército. ¿Cuál es la razón? La mirada de Vargas brillaba tras sus gafas. No estaba simplemente leyendo, estaba identificando las contradicciones ocultas entre las cifras. Es que, al ser una compra de emergencia, hay un sobrecosto, balbuceó Mendoza. Vargas cerró la carpeta de golpe. El sonido fue como un disparo en el pecho de Mendoza. ¿Usted cree que soy estúpida? Vargas se levantó. De un estante detrás de su escritorio, sacó un grueso volumen del Código de Justicia Militar y el Manual de Logística del Ejército, y los arrojó sobre la mesa frente a Mendoza. Cuando estaba en las FOES, no solo me dediqué a las operaciones. Para sobrevivir en territorio enemigo sin suministros, aprendí a la fuerza sobre gestión y adquisición de material. Y antes de venir aquí, pasé una semana memorizando cada libro de contabilidad de la Quinta Brigada de los últimos 10 años. Las piernas de Mendoza comenzaron a temblar. Ella no era solo una guerrera. Era un monstruo que combinaba inteligencia, astucia y fuerza. Sígame. Vargas salió de la oficina. Mendoza la siguió, tambaleándose como un animal camino al matadero. Se dirigieron al comedor de la tropa. En la parte trasera de la cocina, Vargas señaló una cámara frigorífica cerrada con candado. Ábrala. Mi general, por razones de higiene, solo el personal autorizado. He dicho que la abra. Un cocinero, temblando, abrió la puerta. Un olor nauseabundo salió del interior. Vargas entró sin dudar y abrió una de las cajas de carne de cerdo apiladas en un rincón. La etiqueta de caducidad había sido alterada, y la carne tenía un color oscuro y verdoso. Esto también es obra de su línea de suministros, ¿verdad? ¿Es esta la comida de primera calidad que menciona en sus informes? Vargas le acercó un trozo de carne a la nariz de Mendoza. El hedor a podrido era insoportable. Mientras mis soldados, que son como mis hijos, comen esta basura, ¿usted se embolsa millones? ¿Es eso lo que hace un oficial? Fue un error. El proveedor me engañó, yo no lo sabía, suplicó Mendoza, cayendo de rodillas. Vargas lo miró con una frialdad glacial. ¿Qué no lo sabía? ¿Usted, el maestro de la administración? ¿El hombre que revisa cada papel? ¿Y no sabía esto? De acuerdo. Demuéstreme que no lo sabía. Vargas se giró hacia el cocinero. Cocine esta carne. Ahora mismo.
Pero, mi general, está podrida. Quien la coma se intoxicará. Lo sé. No es para mí. Es para el coronel Mendoza. El rostro de Mendoza se tornó de un gris ceniciento. Mi general, por favor, se lo ruego. Cómala. Es la carne que usted aprobó y autorizó. Dijo que era de primera calidad, ¿no? Cómala toda. Si no lo hace, lo entregaré a la Fiscalía Militar ahora mismo por malversación y negligencia criminal. Poco después, un plato de carne maloliente y mal cocinada fue colocado frente a Mendoza. Vargas lo observaba, de brazos cruzados. Con manos temblorosas, Mendoza se llevó un trozo a la boca. Las náuseas lo invadieron, pero la mirada azul acero de Vargas le impedía escupir. Traga. Con lágrimas y mocos corriendo por su cara, Mendoza se tragó la carne podrida. Era el sabor de su propia codicia. Vargas observó la escena hasta el final. Recuerde este sabor repugnante. Es el sabor de los crímenes que ha cometido vistiendo este uniforme. Salió del comedor sin mirar atrás, mientras escuchaba las arcadas de Mendoza vomitándolo todo en el suelo. El alma del cerebro del cartel, Javier Mendoza, se había quebrado. El coronel Javier Mendoza, tras ser hospitalizado por una grave intoxicación alimentaria, regresó a la base 2 días después. Apenas se sostenía en pie, su rostro era una máscara pálida y demacrada. Pero lo más importante era que en sus ojos ya no quedaba rastro de desafío. El terror hacia la general Vargas se le había grabado en los huesos. Sin embargo, lo que le esperaba era un infierno aún mayor. Fue convocado al despacho de la comandante. Al entrar, tambaleándose, no solo encontró a Vargas, sino también a 3 hombres de civil. Era el equipo de investigación especial de la Inspectoría General del Ejército. A su lado, el joven asesor legal de Vargas tenía una laptop abierta. ¿Se ha recuperado, coronel?, preguntó Vargas en voz baja. Sí. Gracias por su preocupación. Ahora que está mejor, es hora de hacer cuentas. A una señal de Vargas, el asesor proyectó una imagen en la pantalla. Era un organigrama que mostraba las transacciones de las cuentas de Mendoza y el flujo de dinero hacia la empresa fantasma logística andina. En los últimos 3 años, ha desviado un total de $1.23 millones en suministros militares. Y hemos rastreado a dónde fue a parar parte de ese dinero. El final del flujo de dinero no conducía al general Montoya directamente, sino a la galería de arte de su esposa, blanqueado a través de la compra de obras de arte sobrevaloradas. Mendoza se quedó boquiabierto. Sabía que había sobornado a Montoya, pero jamás imaginó que dejarían un rastro tan claro. Se creía muy listo, pero siempre se deja un cabo suelto. Especialmente cuando su cuñado tiene la lengua tan larga. Una buena comida en el casino de la policía militar fue suficiente para que cantara todo. Mendoza se derrumbó en el suelo. Todo había terminado. Le doy a elegir. Puede asumir toda la culpa y pasar los próximos 15 años en prisión. O puede delatar al pez gordo y reducir su condena. Los ojos de Mendoza se movían, desesperados. En ese momento, sonó el teléfono del escritorio de Vargas. Estaba en altavoz. Una voz familiar resonó en la habitación. Era el general Ricardo Montoya. Mi general. Habla el subcomandante Montoya. ¿Está el coronel Mendoza con usted? Vargas le hizo una seña a Mendoza para que guardara silencio. Sí, aquí está. Y también el equipo de inspectoría. Ah, sí. ¿Qué problema? Mi general, ese hombre me va a volver loco. Le advertí tantas veces que fuera honesto, pero me engañó, actuó a mis espaldas. Yo no sabía absolutamente nada. Por favor, aplique todo el peso del reglamento. No tendré piedad con un traidor que mancha el nombre de la brigada. La voz al otro lado del teléfono era increíblemente serena. Cortar lazos. Montoya estaba sacrificando a Mendoza para salvarse a sí mismo. El rostro de Mendoza se enrojeció de ira y traición. Había sido el perro faldero de Montoya durante más de una década, manejando su dinero sucio, limpiando sus desastres, y ahora era desechado como basura. Vargas sonrió fríamente mientras miraba a Mendoza. ¿Lo ha oído? Así es como lo valora su jefe. Lágrimas de rabia y humillación brotaron de los ojos de Mendoza. Ese hijo de puta. Después de todo el dinero que le di, se abalanzó sobre el asesor legal y agarró la laptop. Voy a hablar. Lo contaré todo, no me dejaré nada.
El libro de cuentas original está escondido bajo el colchón de mi cama en mi residencia. Y todas las órdenes de personal que falsifiqué por orden de Montoya, la lista de sobornos, todo está en mi USB. Como un dique que se rompe, la verdad comenzó a fluir a borbotones. Vargas asintió, satisfecha. Con esto, el cerebro del cartel se había autodestruido, y al mismo tiempo, le había entregado el arma definitiva para acabar con el cuerpo, Ricardo Montoya. Policía militar, llévenselo. Mendoza fue arrastrado fuera, con las insignias de su rango arrancadas. Pero su rostro mostraba una extraña expresión de alivio. No moriría solo. Ahora solo quedaba uno. La raíz de todo el mal, el subcomandante Ricardo Montoya. Vargas miró por la ventana. La luz de la oficina de Montoya seguía encendida. Seguramente estaría brindando, aliviado, pensando que había sacrificado a su peón y se había salvado. No te equivoques, pensó Vargas. Ese pisco que estás bebiendo será tu último brindis. Tomó el libro de cuentas y el USB que Mendoza había confesado y se preparó para el golpe final. La noche era profunda. La oscuridad que oprimía la base Los Cóndores comenzaba a disiparse, pero para que el sol saliera por completo, había que derribar la sombra más grande de todas. A la mañana siguiente, toda la base estaba en vilo. La noticia de que, tras el comandante de batallón, también el jefe de Estado Mayor había sido arrestado, se extendió como la pólvora. Los soldados celebraban en voz baja, mientras que los oficiales corruptos temblaban como hojas. El general Ricardo Montoya, al llegar y ver la oficina de su principal cómplice vacía, sintió una punzada de inquietud. Sabía que Mendoza había sido detenido, pero el silencio de la general Vargas era desconcertante. No había venido a confrontarlo, no había notificado investigaciones adicionales. Mendoza tuvo que haberme delatado. ¿Le faltarán pruebas? ¿O es que tiene miedo? Montoya, nervioso, comenzó a mover sus hilos. Llamó a sus contactos en el Comando Conjunto y el Ministerio de Defensa, pero, extrañamente, sus antiguos camaradas y superiores evitaban sus llamadas. Lo trataban como a un apestado. Aislamiento. Fue entonces cuando Montoya comprendió. Vargas no lo estaba atacando legalmente, sino que lo estaba aislando política y socialmente. Como una serpiente, lo estaba asfixiando, lenta, muy lentamente. Toc, toc. La puerta de su oficina se abrió y Vargas entró, sola. En su mano, un viejo sobre de papel manila. Mi general. Qué visita tan inesperada. Montoya intentó sonar tranquilo, pero su voz temblaba. Vine a tomar un café, mi promoción. Era la primera vez que Vargas usaba un término de camaradería con él, pero sonaba más a burla que a respeto. Se sentó y dejó el sobre la mesa. El coronel Mendoza dejó un regalo de despedida. Pensé que sería una pena verlo yo sola. La mirada de Montoya se clavó en el sobre. Supo instintivamente que dentro estaba la hoja de la guillotina. Mi promoción, le ofrezco la oportunidad de una salida honorable. Presente su solicitud de retiro voluntario, y este sobre desaparecerá. Le doy mi palabra. No era un acto de piedad, sino un ultimátum. Pero Montoya no era de los que se rinden. Había vivido toda su vida entre conspiraciones y traiciones. Su instinto, al ser acorralado, era morder. Ja, ja. Sofía Vargas, creo que te equivocas de persona. Soy Ricardo Montoya. Toda la vieja guardia de Chorrillos me respalda. ¿Crees que puedes amenazarme con un trozo de papel? El rostro de Montoya se contrajo en una mueca de odio. Has pateado el avispero equivocado, niña. Vargas se levantó con una expresión de lástima. Es una pena que rechace mi oferta. No he pateado un avispero. He venido a talar un árbol podrido. Veamos qué tan alto vuelan las avispas cuando pierdan su nido. Recogió el sobre y se fue. Apenas se cerró la puerta, Montoya lanzó el pisapapeles de su escritorio contra la pared. Maldita sea. ¿Quieres guerra? Tendrás guerra. Veremos quién cae. Montoya abrió su caja fuerte y sacó un teléfono encriptado. La llamada era para un puesto de avanzada en la zona más caliente del Brain. Allí estaba destinado un capitán que le debía la vida. Soy yo. Esta noche, necesito que crees una situación. Algo grande. Que parezca un ataque real de los narcoterroristas. Había tomado la decisión que nunca debió tomar. Para salvar su propio pellejo, estaba dispuesto a jugar con la seguridad nacional. Ricardo Montoya ya no era un soldado.
Era un terrorista. La última y desesperada reacción que Vargas tanto temía estaba a punto de comenzar. La oscuridad en el frente oriental del Braem era total, una masa de tinta donde la luna y las estrellas habían sido devoradas por las nubes. El sonido de las primeras gotas de lluvia golpeando las hojas de los árboles era como un preludio siniestro. En un puesto de vigilancia aislado, el capitán Juárez, comprado por el general Montoya, sostenía una granada con manos temblorosas. «Mi capitán, ¿está seguro de esto? Si nos descubren, es pelotón de fusilamiento», susurró su segundo al mando, aterrorizado. Juárez tragó saliva, recordando la promesa de un ascenso y una fortuna. Para un hombre cegado por la ambición, la codicia supera al miedo. «Cállate. Lo haremos pasar por un ataque de los remanentes de Sendero. Si todo sale bien, seremos héroes y esa generala de mierda será relevada por incompetente». ¿Entendido? El capitán activó su radio. «Atención. Contacto enemigo al frente. Santo y seña no respondido. Fuego a discreción». ¡Boom! La granada que lanzó explotó en la tierra de nadie, más allá del perímetro, levantando una columna de tierra y humo. Esa fue la señal. Dos de sus hombres comenzaron a disparar sus fusiles al aire, sus ráfagas rasgando la noche. Las balas trazadoras dibujaron líneas rojas en el cielo oscuro. El valle, antes silencioso, se llenó con el estruendo de un combate inexistente. Al mismo tiempo, en el COC de la brigada, las alarmas enloquecieron. Incursión enemiga en el sector del batallón 32. Puesto de vigilancia bajo fuego. El grito del operador sumió el centro de mando en el caos. El general Montoya, ocultando una sonrisa de triunfo, se levantó de un salto. «Alerta máxima. Que la artillería se prepare para fuego de contrabatería». En ese instante, la general Sofía Vargas irrumpió en el COC. Llevaba puesto su chaleco antibalas y su casco, completamente equipada para el combate. Había estado escuchando todas las comunicaciones desde su residencia. «Se declara alerta roja para toda la brigada. Pero la artillería se mantiene a la espera. Nadie dispara un solo proyectil sin mi orden directa». Montoya se enfrentó a ella. «Mi general, nos están atacando. Tenemos que responder con fuerza para aplastarlos». Disparar artillería contra un enemigo no confirmado es iniciar una guerra abierta. Primero, hay que evaluar la situación. «¿Qué evaluar ni qué nada? Allí están lloviendo balas. Por eso nos pasa esto, por tener a una mujer miedosa al mando. Apártese, yo tomaré el control». Montoya intentó apartarla físicamente, un intento de golpe de estado en medio de la crisis. Los oficiales se quedaron helados. Pero Vargas no se movió ni un centímetro. Señaló la pantalla principal. «¿Miedo? ¿Cree que tengo miedo? Mire bien esa pantalla». Era la imagen de la cámara térmica. En el monitor en blanco y negro, se veía claramente el calor de los cañones de los fusiles de sus propios hombres, pero más allá del perímetro, no había ninguna firma de calor enemiga. Dicen que están en un tiroteo, pero no veo el fogonazo de las armas enemigas. No hay informes de heridos, ni daños en el puesto. Una granada explotó, pero el perímetro está intacto. ¿Qué le dice eso? Es porque el enemigo está disparando desde una posición cubierta. ¿Cubierta? ¿Nos ataca un ejército de fantasmas invisibles a los sensores térmicos? Y mire la dispersión de los disparos. Nuestros hombres no apuntan a un objetivo, están disparando al aire. No es fuego de respuesta, es pánico o una farsa. El análisis de Vargas era frío y preciso, el instinto de una veterana de las FOES que olía la mentira a kilómetros. Esto no es un ataque enemigo. Es un montaje. Eso es ridículo. ¿No confía en sus hombres en el frente? Confío en mis ojos y en mi juicio. Vargas tomó el micrófono. «Capitán Juárez, responda. Aquí la comandante. Informe posición y tamaño exacto del enemigo». Al otro lado, se escuchó la voz agitada de Juárez, con el sonido de los disparos de fondo. Son numerosos. Intentan cruzar el perímetro. Necesitamos apoyo de artillería». Su actuación era pésima. «Deje de mentir», replicó Vargas con voz gélida. «No hay movimiento enemigo en su sector». ¿O es que está viendo fantasmas? No. Lo vi claramente. Nos lanzan granadas. Capitán Juárez, esta comunicación está siendo monitoreada por el Comando Conjunto. Un informe falso es un delito de traición.
Le pregunto por última vez, ¿hay realmente un enemigo? Hubo un silencio. Solo se oía la respiración entrecortada de Juárez. Montoya, a su lado, sudaba frío. Comandante de las Fuerzas Especiales, ordenó Vargas. Despliegue a su equipo de reacción inmediata. Rodeen ese puesto de vigilancia. El objetivo no es el enemigo, son nuestros propios hombres. No disparen. Captúrenlos vivos. Mi general, se ha vuelto loca, gritó Montoya. ¿Va a hacer que nuestros hombres se disparen entre sí? ¿Nuestros hombres? Quien pone en peligro a sus camaradas y juega con la seguridad nacional no es un aliado. Es un enemigo interno, peor que el de afuera. Vargas se giró lentamente hacia Montoya. Sus ojos, bajo el casco, ardían de furia. Y el cabecilla de ese enemigo está de pie, aquí mismo, a mi lado. ¿Qué? ¿De qué habla? ¿Tiene pruebas? ¿Pruebas? Ese capitán idiota confesará en cuestión de minutos. El nivel de sus espías es patético. Vargas volvió a mirar la pantalla. Operación, purga interna. Equipo de asalto, proceda. Quiero la situación controlada en 3 minutos. En el monitor, se vio como los comandos de élite se movían en la oscuridad y asaltaban el puesto de vigilancia. Juárez y sus hombres, sorprendidos, fueron reducidos sin oponer resistencia. Los disparos cesaron. El sonido de la lluvia volvió a llenar el COC. Situación controlada. Capitán y cómplices capturados. Sin bajas. El informe de la radio fue el martillazo final en el ataúd de Montoya. Cayó de rodillas, derrotado. Vargas lo miró desde arriba. Buen trabajo, mi general. Gracias a usted, hemos realizado un excelente simulacro de contrainsurgencia. Y ahora, si me disculpa, comienza la verdadera guerra. La guerra de Vargas no se libraría con balas, sino con la justicia. El amanecer llegó, disipando la lluvia. Una niebla húmeda cubría la plaza de armas de la Quinta Brigada. El capitán Juárez y sus hombres, detenidos de emergencia, habían sido interrogados toda la noche. Vargas no participó. No fue necesario. Las pruebas eran abrumadoras. Ante el primer grito del interrogador, Juárez se derrumbó. Fue el general Montoya. Me prometió el ascenso, dinero. Dijo que él se encargaría de todo. Las confesiones y grabaciones se apilaron en el escritorio de Vargas. El rompecabezas estaba completo. Se vistió con su uniforme de gala. Las medallas en su pecho brillaban, testigos de su carrera. Se puso su gorra y sus guantes blancos. Mi general, el fiscal militar y el comandante de la policía militar han llegado desde Lima, informó su edecán. Vargas asintió. No iba a ser un simple castigo disciplinario. Esto era un acto de sedición, un escándalo que requería la intervención de las más altas esferas del ejército. A las 10 de la mañana, se ordenó una formación general en la plaza de armas. Toda la brigada, desde el último soldado hasta el oficial de más alto rango, estaba presente. En el estrado, Sofía Vargas, flanqueada por los oficiales de Lima. Y abajo, arrodillados y maniatados, estaban Torres, Mendoza y el capitán Juárez. Faltaba uno, Ricardo Montoya. Se había encerrado en su despacho bajo llave. Vargas tomó el micrófono. Su voz resonó en toda la base. Soldados de la brigada, los Cóndores. Hoy me presento ante ustedes con el corazón apesadumbrado. Nosotros, los guardianes de esta frontera, debemos ser el escudo que protege a nuestra nación. Pero estos hombres que ven aquí traicionaron ese sagrado deber por su propia codicia, poniendo en peligro a sus camaradas y enfermando a nuestra institución. El tiroteo de anoche no fue un ataque enemigo, sino un montaje orquestado por el subcomandante Ricardo Montoya para encubrir sus crímenes. Un murmullo de incredulidad recorrió las filas. Un general ordenando a sus hombres que se disparen a sí mismos. Era una traición inimaginable. Hoy, voy a extirpar este cáncer de raíz. Quien haya deshonrado el uniforme, sin importar su rango, pagará las consecuencias. Vargas bajó del estrado. Vamos a la oficina del subcomandante. Derriben la puerta si es necesario y tráiganlo aquí. Un escuadrón de la policía militar la siguió. La puerta del despacho de Montoya estaba cerrada. General Montoya, abra la puerta. Tenemos una orden judicial. Silencio. Adentro, se oía el ruido de papeles siendo triturados. Derriben la puerta. Crack.
La puerta se abrió de una patada. La habitación estaba llena de humo. Montoya estaba quemando documentos y discos duros. Al verlos entrar, retrocedió, aterrorizado. «Esto es ilegal. Fuera de aquí». Desesperado, tomó la pistola de su escritorio. Los policías le apuntaron. «No se acerquen o disparo. No moriré solo». Su mano temblaba, apuntando a Vargas. Pero ella avanzó hacia él, sin miedo. ¿Va a disparar? ¿Cree que eso lo solucionará? ¿O piensa suicidarse? No sea cobarde. No escapará. Vivirá para arrepentirse de cada uno de sus crímenes. Tú arruinaste mi vida. Si no hubieras venido. Yo no arruiné nada. Usted ya estaba podrido. Yo solo seguí el hedor. Me avergüenzo de haber saludado a un hombre como usted, que no merece vestir este uniforme. Vargas estaba a centímetros de él, el cañón de la pistola casi tocando su frente. Los ojos de Montoya eran los de un cobarde, incapaz de disparar, incapaz de morir. Con un movimiento veloz, Vargas le desvió la mano y la pistola cayó al suelo. Los policías se abalanzaron y lo inmovilizaron. En el suelo, Montoya aullaba como un animal. «Suéltenme. ¿No saben quién soy? Soy Ricardo Montoya». Vargas lo miró y le extendió una mano a un policía. Quería las esposas. «Arranquen sus insignias». Un policía le arrancó las estrellas de general del hombro. El sonido del velcro fue como un grito desgarrado. Vargas misma le puso las esposas. Clic, el frío metal selló su destino. «Ricardo Montoya, queda usted arrestado por traición, abuso de autoridad, conspiración y sedición. Tendrá su oportunidad de dar excusas ante un tribunal militar». Montoya, vencido, comenzó a sollozar. Su caída fue total. Mientras se lo llevaban, el fiscal militar se acercó a Vargas y comenzó a aplaudir. «General Vargas, impresionante. La leyenda de las FOES es real. Ha salvado a esta brigada». Vargas sonrió levemente. «Esto no ha terminado. Es solo el comienzo. Ahora hay que reconstruir la disciplina y sanar las heridas. Usted puede hacerlo. En Lima, todos hablan de usted. Nadie duda ya de su liderazgo». Vargas miró hacia la plaza de armas. Los soldados seguían en formación. Pero sus ojos habían cambiado. Ya no había miedo ni desconfianza, sino el respeto y la esperanza en su nueva comandante. La niebla se disipaba y los primeros rayos de sol iluminaban el cielo del Brain. «Vamos. Mis soldados esperan». Vargas comenzó a caminar, con paso firme y decidido. El sonido de sus botas resonó en el pasillo, anunciando una nueva era. Sobre el tejido extirpado, era hora de que creciera piel nueva y sana. El paso del huracán dejó un rastro de desolación. Con toda la cúpula de mando arrestada, la Quinta Brigada era como un barco a la deriva. El vacío de poder, la incertidumbre de los soldados y el miedo de los oficiales a ser investigados paralizaban la unidad. Pero Sofía Vargas no les dio tiempo para dudar. Sabía que para sanar una herida tan profunda, no se podía quedar quieta, había que moverse, y con intensidad. A partir de hoy, se reanuda el entrenamiento de combate a tiempo completo. El trabajo administrativo se reduce al mínimo. Toda la rutina se centrará en la preparación para la guerra. Su orden fue tajante. Ella no era una comandante de escritorio. Se puso su uniforme de combate, se pintó la cara con camuflaje y salió a la plaza de armas. «La general va a correr con nosotros», murmuraban los soldados. A la hora del trote matutino, Vargas se colocó en primera fila. Sobre sus hombros, una mochila de campaña de 20 kilos. Al verla, los oficiales de Estado Mayor, que habían salido en ropa deportiva, corrieron a buscar sus propios equipos. El honor de un soldado no se mide por sus insignias, sino por el peso del sudor que derrama. «Síganme». Vargas comenzó a correr. Un recorrido de 10 kilómetros por las escarpadas montañas del Brain. Al principio, los soldados la siguieron con escepticismo, pero a los 5 kilómetros, muchos empezaban a quedarse atrás. El jadeo colectivo llenaba el aire. Era una ruta que agotaba incluso a los más jóvenes. Pero Vargas mantenía un ritmo constante, su respiración controlada. Era la resistencia de acero forjada en los entrenamientos inhumanos de las FOES. Los últimos en la fila eran, como era de esperar, los oficiales de oficina. Estaban a punto de desplomarse.
Vargas redujo la velocidad y se acercó a ellos. Más vale que se levanten. En el campo de batalla, el que se detiene, muere. Su voz era severa, pero al mismo tiempo les tendió la mano y les ayudó a ajustarse las mochilas. Somos una unidad. Si yo llego al final, ustedes también. Nadie se queda atrás. Tomó el fusil de un joven teniente agotado, se lo echó al hombro y siguió corriendo. Al ver esto, la mirada de los soldados cambió. No era un espectáculo. Era real. Esa mujer, esa general, estaba dispuesta a sudar y a arrastrarse por el barro con ellos. Fuerza, carajo, gritó uno. Y como si se hubieran contagiado, comenzaron a ayudarse mutuamente, siguiendo los pasos de su comandante. La sangre nueva y fresca empezaba a circular por las venas de una brigada estancada. No fue solo el entrenamiento. Vargas reformó por completo el comedor. El presupuesto que Mendoza había malversado fue recuperado y reinvertido en mejorar la calidad de la comida. A la hora del almuerzo, apareció por sorpresa en el comedor de la tropa. Tomó una bandeja y se sentó entre los soldados. El menú era un contundente lomo saltado, ensalada fresca y una sopa de pollo con sustancia. ¿Qué tal está la comida?, le preguntó a un joven soldado a su lado, que casi se atraganta del susto. Tranquilo, siéntate. En la mesa no hay rangos. Come. Sí. Sí, mi general. Está muy buena. La carne está suave y hay bastante, dijo el soldado con los ojos húmedos. Semanas antes, comían arroz aguado y sopa sin sabor. Ahora, todo era diferente. Come más. Un soldado tiene que comer bien, dormir bien y luchar bien. Si algo falta, mi puerta siempre está abierta. Vargas le sirvió parte de su propia ración en el plato. Ya no era la comandante aterradora, sino una hermana mayor, una madre ruda pero justa. Las risas comenzaron a florecer en el comedor. El muro de desconfianza y cinismo se estaba derrumbando. Pero Vargas no bajó la guardia. Sabía que aún quedaban oportunistas, aquellos que no eran parte del cartel pero que habían guardado silencio ante la injusticia. Los reunió a todos. No voy a preguntar por el pasado. Quiero creer que si guardaron silencio fue porque no tuvieron un líder correcto al que seguir. Los oficiales agacharon la cabeza, avergonzados. Pero desde hoy, eso cambia. Quien vea una injusticia y calle, quien maltrate a un subordinado, quien deshonre el uniforme, será expulsado por mis propias manos. No me sean leales a mí. Sean leales a la patria, al pueblo y a sus soldados. ¿Entendido? A sus órdenes, el grito fue unánime y sincero, un juramento de volver a ser verdaderos soldados. Vargas vio esperanza en sus ojos. La brigada Los Cóndores estaba despertando. El tiempo pasó. El viento helado de la sierra dio paso a la primavera, y las flores silvestres tiñeron de color las laderas. La brigada había renacido. La jaula de perros, el cementerio de generales, era ahora la unidad con la moral más alta y la mayor capacidad de combate de todo el ejército. Llegó el día de la competencia nacional de patrullas. En el pasado, la quinta brigada siempre quedaba en los últimos puestos. Pero esta vez, el equipo que representaba a los Cóndores tenía una mirada de acero. A su lado, estaba la general Vargas. No estén nerviosos. El sudor que derramaron no miente. Son los mejores guerreros que he conocido. Vayan y demuestren quiénes somos. La competencia fue brutal. Marchas forzadas, pistas de obstáculos, tiro de precisión. El equipo de la quinta brigada se movía con la precisión de una máquina. Ganaron todas las pruebas, logrando una victoria aplastante. Los comandantes de otras unidades no lo podían creer. ¿Esa es la quinta brigada? ¿Los últimos del año pasado? Parecen fuerzas especiales. En la ceremonia de premiación, mientras el jefe de equipo levantaba la bandera de campeones, Vargas aplaudía en silencio desde la grada, con los ojos empañados. Era la victoria de la autoestima, de soldados que se habían levantado del fango por su propio esfuerzo. Esa noche, en la base, celebraron con una parrillada sencilla. No había lujos, solo carne, camaradería y el orgullo de la victoria. Vargas subió a un improvisado estrado. Los soldados la aclamaron. Mi general. La queremos. Gracias, dijo con la voz quebrada. Estoy orgullosa de ustedes. Cuando llegué aquí, sus ojos estaban vacíos. Ahora, sus ojos tienen vida. Confío en ustedes.
El perímetro que ustedes protegen es inexpugnable. Somos fuertes. Somos fuertes. Cóndores, el grito de guerra sacudió la noche. Mientras la fiesta continuaba, Vargas subió a la azotea del edificio de mando. El cielo estaba lleno de estrellas. A lo lejos, las luces del perímetro brillaban como un collar de perlas. El nuevo jefe de Estado Mayor, un hombre íntegro y trabajador, subió a buscarla. Mi general, los soldados quieren levantarla en hombros. Mi espalda no lo resistiría, bromeó ella. Mi general, al principio dudé de usted. Pensé que una mujer no podría con esta brigada. Estaba equivocado. Es el soldado más fuerte que he conocido. La fuerza no está en los músculos, coronel. Está en saber qué es lo que proteges, y estar dispuesto a sacrificarte por ello. Yo veo esa fuerza en mis soldados. Vargas sacó una foto vieja de su bolsillo. Era de sus compañeros de las FOES, caídos en combate. ¿Lo ven? Creo que lo estoy haciendo bien, susurró. Esa era su razón para vestir el uniforme, cumplir la promesa que le hizo a sus hermanos caídos. Coronel, mañana al amanecer inspeccionaré los puestos de la costa. Y esta vez, iremos a pie. Quiero estrechar la mano de cada uno de mis centinelas. A sus órdenes, mi general. Vargas respiró hondo. El aire de la noche ya no olía a corrupción, sino a tierra, a selva y al sudor sano de sus soldados. Es una buena noche. Miró una vez más hacia la lejanía, hacia esa línea de luces que protegían a su país. Los que la llamaron novata en una jaula de perros habían desaparecido. Ahora solo existía la general Sofía Vargas y su brigada de acero. Comenzó a bajar las escaleras, de vuelta a la celebración, de vuelta con